Ni perdón ni olvido para Patrocinio Blanco González Garrido. El día de hoy la comunidad LGBTI+ le ha demostrado que tiene memoria, sí la tiene, y no como el ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, que hoy lo condecora por lo que fue su trabajo, su obligación, hacer obras en beneficio de los chiapanecos. Para Patrocinio González Blanco Garrido aseguran diversos activistas de la diversidad sexual que debe haber juicio y no reconocimiento. Muy buenas noches, qué gusto saludarles hoy en Alerta Chiapas. En resumen, ya comenzamos. Samuel Revueltas. Eric Ordóñez, ¿cómo estás? Muy buenas noches a la ciudadanía que ahora se está conectando a través de la plataforma de Alerta Chiapas. Quédense con nosotros. Hoy un lamentable hecho en el libramiento norte de la capital de chiapaneca, acá en Tuxtla Gutiérrez. Un sujeto intentó aventarse de un puente peatonal de aproximadamente una altura de 6 metros. Afortunadamente lograron rescatarlo. De esto y más estaremos hablando en este espacio informativo. Eric, ¿qué te parece si comenzamos? Bien, entonces, Samuel, fíjate que el día de hoy y desde ayer hemos recabado, tú lo hiciste, yo lo hice, diversas impresiones al respecto de este galardón, la medalla Joaquín Miguel Gutiérrez que otorgó, o va a otorgar, no lo sabemos todavía, o está otorgando el ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez al ex gobernador de Chiapas en la década de los 90, Patrocinio González Blanco Garrido. Ya lo dijiste bien. Ahora sí lo dije bien. ¿Qué sucede con este personaje gris en la política priista? Porque trae antecedentes desde cuando fue secretario de Gobernación con Carlos Salinas de Gortari, y luego trae antecedentes en los 90s, cuando fue señalado durante su administración por el crimen en contra de personas homosexuales y mujeres transexuales, hombres gays y mujeres transexuales en la década de los 90s. Según el registro de activistas, más de 90 perdieron la vida en esta cacería que aseguran era él como gobernador que dispuso, instruyó o al menos pues no hizo nada por detenerla. Y Amnistía Internacional tiene el registro, la confirmación de al menos 10 de estos casos documentados, comprobados, y nunca ha habido un proceso de justicia. Esto causó indignación por segunda ocasión en el gremio de la diversidad sexual, Samuel, porque el primer agravio, la primer grosería, como ellos lo han tomado, una ofensa a la memoria de las más de 50 víctimas, una ofensa a las víctimas adjuntas, como lo son los familiares. La primera ofensa sucedió cuando el Congreso del Estado le condecoró también, le entregó una medalla. Hoy de nueva cuenta alzaron la voz frente a la explanada del sordo Palacio Municipal de Tuxtla Gutiérrez. En ese ayuntamiento que conforman decenas de personas que por años se han dicho afines a la causa de la diversidad sexual, que por años incluso han vivido de defender los derechos de la diversidad sexual. Hoy perdieron la voz, Samuel. Fíjate, Eric, estuve recabando información respecto al por qué le entregan esta medalla al mérito ciudadano, que así se llama de manera textual, medalla al mérito ciudadano Joaquín Miguel Gutiérrez, al exgobernador Patrocinio González Blanco Garrido. Pude buscar información, pude obtener información de manera extraoficial porque no hubo de manera contundente de parte del ayuntamiento el que dijeran el por qué. Yo creo que sería mejor que dijeran que tienen algún tipo de compromiso político con el exgobernador, porque no hubo una justificante. De lo que pude conseguir, que tenían que dar como pues una especie de reseña para poder condecorarlo, es que le entregan la medalla Patrocinio como reconocimiento de una persona distinguida de la ciudad. Y escuche, por todo lo que hizo durante su administración. ¿Qué hizo en Tuxtla Gutiérrez? El Parque Joyumayu, el Mercado de los Ancianos, el Poliforum, el Parque Fundidora y el Parque de la Marimba. Y uno se pregunta, ¿qué a Pablo Salazar entonces lo van a tener que reconocer también por el Puente Chiapas, el Hospital de Especialidades, el Puente de San Cristóbal? Me parece que también con él comienza el aeropuerto de Palenque, el aeropuerto internacional Ángel Albino Corzo. Tendríamos que reconocer entonces a Juan Sabines
por la Torre Chiapas, por las ciudades rurales sustentables, y como ellos tendría que estarse reconociendo a las y los gobernadores, a las y los funcionarios públicos por una labor que tienen que hacer, porque para eso se le está pagando. Yo me pregunto, si eso es, si esa es la justificación, ¿por qué entonces tendríamos que estar reconociendo personajes a los cuales del erario está saliendo un recurso para pagarles? Se supone para hacer lo que tienen que hacer. Claro. No hay justificante, no hay ninguna justificante, y sobre todo, me parece muy, muy absurdo que un gobierno de la cuarta administración, porque por ahí llegó Carlos Morales Vázquez con las siglas de Morena, esté reconociendo a un exgobernador meramente priista. El discurso de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, siempre ha apuntado en contra de los corruptos de antes, de Carlos Salinas de Gortari, y pues resulta que está reconociendo Carlos Morales de Morena al exsecretario de Gobernación de Carlos Salinas, meramente priista. ¿Congruencia? Por supuesto que no la hay. Terrible que con esto se cae totalmente cualquier tipo de discurso que traiga de izquierda Carlos Morales Vázquez. Cualquier escupe sobre el discurso cuatroteísta del presidente Andrés Manuel López Obrador, hasta los de su mismo círculo, porque del discurso al hecho es cualquier cosa menos la realidad, Samuel. Fíjate, lo que le señalan a Patrocinio en las consignas de gritan patrocinio, asesino, etcétera, 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 lo que le señalan son crímenes de lesa humanidad, sí, ¿no? Hay registro de ello. Amnistía Internacional lo dio a conocer. Hubieron detenciones porque, pues, Patrocinio González Blanco Garrido está recordado por, al parecer, irse contra las libertades. Acuérdate que al menos 3 periodistas perdieron la vida durante su mandato. Él asegura que están esclarecidos esos hechos y demás, pero pesan sobre su administración, al igual que los más de 50 homicidios contra personas de la diversidad sexual. Y fíjate, esto es un contexto de represión de la sociedad, de represión de la sexualidad, de represión de la libertad. Y hoy volvió a haber represión. Hoy, como si se tratara de un evento presidencial. Bueno, yo creo que ni los eventos del gobernador son así. Cercado la mitad del Parque Central, solo por el galardón que le iban a entregar a don Patrocinio González Blanco Garrido. Solo por él. Y solo porque estoy seguro, porque además en reiteradas ocasiones ha quedado evidencia de la actitud déspota, de la actitud altanera y orgullosa y arrogante del presidente Carlos Morales aquí en Tuxtla. Entonces, pareciera esto un capricho y de a ley se tuvo que hacer ese evento. Y miren este contexto, Samuel, de policía, si te aventaste una frase buenísima, Samuel. Los asesinos y los presuntos asesinos precisamente los busca la policía. Y hoy lo que pudimos ver en el Parque Central de Tuxtla Gutiérrez fue un despliegue policíaco digno de una persecución de un asesino. ¿A quién estaban protegiendo? El Parque Central lleno de policías, un centenar. Yo los pude contar de manera aleatoria. Aproximadamente 25 policías en cada uno de los costados, es decir, aproximadamente 100 policías únicamente en el Parque Central, y por abajo también pudimos apreciar la presencia de elementos policíacos que estaban cerrando la calle central, justamente donde está la entrada del estacionamiento, pero también habían policías vestidos de civiles. Yo creo, la verdad es que es bastante lamentable este dispositivo de seguridad que implementó el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, porque da claramente el reflejo del miedo que le tiene a la protesta. De por sí, en un inicio, Carlos Morales había mandado a acercar el ayuntamiento con estas rejas, también para inhibir cualquier tipo de protestas, y yo sigo insistiendo, ¿qué tipo de administración es ante la que estamos, que se supone es de una transformación? Y que, mira, lamentable para empezar la actitud, por supuesto, del presidente, lamentable la actitud del Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura, que de acuerdo con unos documentos ahí es quien propone esta medalla, y que de acuerdo con un pronunciamiento que estábamos escuchando hace unos momentos durante la entrega de la medalla, Marco Antonio Orozco Soar, director del Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura, decía que se estaba entregando la medalla por todos estos parques, que por haber creado el Parque de la Marimba. Imagínate nada más que terrible. Y todavía peor aún, la omisión de muchas y muchos funcionarios, de las y los regidores,
ante este tipo de acciones que antes las defendían hasta hace unos meses y ahora quedaron totalmente en el silencio? Solo una regidora, y hasta eso del PRI, partido que llegó al poder a patrocinio, fue la única que levantó la voz y en redes sociales expresó su opinión y de que no iba a asistir a este acto. El punto es que hay administraciones distintas. En este mismo periodo, que conformaría un trienio o el segundo que está comenzando, hay administraciones distintas. Pareciera una conducta homofóbica o pudiera leerse de esa manera, porque cuando no era presidente Carlos Morales, se ondeaba una bandera de la diversidad sexual, Samuel, en el balcón presidencial, cuando él no estaba. Sí. Hoy que él está, hay esta represión, por una parte. Por otra, yo no confiaría en tu referente malísimo, por cierto, de los encargados de la cultura, la promoción, etcétera, porque está conformada por un club de elogios mutuos, sí, ¿no? De reconocimientitis, de cualquier titis, a cualquier titis, sincreteritis, ¿no? Hasta parece chiste, pero realmente no se han caracterizado por tener fundamentos contundentes para las acciones que han tomado. Hoy me parece que estamos enfrente de un presidente que no es de libertades. Insisto, cuando él no estuvo, ondearon en su palacio municipal, en el que hoy es su palacio municipal, se proclamaron por la diversidad sexual, y hoy que él está, reprime las manifestaciones y reconoce a uno de los máximos en el contexto histórico, en la memoria histórica de Chiapas, por reprimir a la diversidad sexual. Al final de cuentas, como se ha dicho en reiteradas ocasiones, en fin, la hipotenusa. Terrible lo que está haciendo don Carlos Morales. Es un mensaje terrible el que está mandando. Ahí estamos viendo las imágenes del dispositivo de seguridad. Mira todos esos elementos policíacos vestidos de civiles y que eso porque además andaban un chorro de orejas, ¿eh? Eso lanza un mensaje terrible para la ciudad. Mira, la cantidad de elementos policíacos que se dispersaron en el centro de Tuxtla Gutiérrez. Eso, por supuesto, fue únicamente en la parte de abajo. Hace unos momentos Blanca Guzmán nos proyectaba las imágenes de la plancha central del ayuntamiento, donde había una centena de policías. En la tarde llegaron 3 camiones de elementos policíacos. ¿Cuál es el miedo? ¿Dónde está este tipo de libertades para poderse expresar? Por lo visto, es una letra muerta en la actual administración municipal que encabeza Carlos Morales Vázquez. Ni los topo, ha de decir el presidente. Bueno, el caso es que se hizo su evento en medio de este dispositivo de seguridad que tenía más elementos que los mismos invitados. Sí. Y yo les digo a estas nuevas generaciones que forman filas en estas nuevas administraciones, porque también uno fue joven o está siendo joven todavía, pero hay algo que nunca debe comprarte un trabajo: la conciencia. Pues ahí para que lo escuchen las y los regidores y los actuales funcionarios del ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez. No solo se la pasen subiendo fotos de que abrazan, de que besan, de que salen, no salen, no sean ridículos. En este tipo de casos se demuestra de lo que están hechos. La congruencia. La hipotenusa. Bueno, ya porque me estoy alterando. Por cierto, mira, escribe Carlos Morales Vázquez hace 29 minutos, representa un verdadero honor. Para mí es que es soberbio haber entregado junto al gobernador la medalla al mérito ciudadano Joaquín Miguel Gutiérrez, a José Patrocinio González Blanco Garrido, pese a que el ayuntamiento de Tuxtla entrega personajes que con sus acciones han contribuido al desarrollo de la ciudad y de Chiapas. ¿Cuáles acciones? Nos seguimos preguntando, igual que se preguntaban los colectivos en el Parque Central, ¿qué motivó a Carlos Morales a entregarle esta medalla? Esperamos en verdad que haya una respuesta, porque esa medalla se entrega a nombre de todas y de todos los tuxtlecos. Y yo creo que sí es necesaria una respuesta de parte del presidente municipal. La vamos a estar esperando, señor presidente. Bueno, en otras, sentado. Espérala sentado y te traigo un chesco a la rato. Bueno, en otro orden de ideas, pero también con el contexto de la violencia, solo les paso a dejar un recado. Datos que dio a conocer el Observatorio Ciudadano. Estamos muy mal, reprobados como sociedad. Lo bueno es que, fíjate, Samuel, el incremento en el número de carpetas de investigación por cualquiera que sea el delito, de alguna manera también representa algo, al menos hay atención, hay documentación ya por parte de las autoridades, porque a veces ni siquiera carpetas de investigación habían. Pero bueno, el Observatorio Ciudadano hoy dio a conocer que Chiapas es el 9º estado con mayor número de feminicidios en México,
con 10 carpetas de investigación durante el tercer trimestre del 2021. La tasa estatal por feminicidio tuvo un aumento de 147% en comparación con el año pasado. Los municipios con tasas más altas por feminicidio fueron Pichucalco, Acacoyagua y Benemérito de las Américas. Por cierto que el número de carpetas de investigación que se abrieron por el delito de violación aumentó este trimestre en comparación de los 2 anteriores de este año. Son 19 municipios de Chiapas que registraron una tasa mayor a la tasa nacional, la cual es de 4.14 carpetas de investigación por cada 100,000 habitantes. Escuche, Aldama, Frontera Hidalgo y Mazapa de Madero presentan las tasas más elevadas por el delito de violación. Terrible, terrible este tipo de cifras que se muestran en este contexto. Fíjate, Eric Ordóñez, hablando justamente de cuestiones de seguridad, digo, porque también implica las cuestiones de seguridad. Hoy en Tuxtla Gutiérrez, hace apenas unos momentos, nuestra compañera de Nota Roja nos reportaba un hecho lamentable sobre el libramiento norte de Tuxtla Gutiérrez en la entrada de la colonia Potinaspac. En ese puente peatonal que está ubicado ahí, pues una persona estaba al borde, al filo, intentaba aventarse. De los pocos policías municipales que quedaron, que dejó este dispositivo de seguridad que implementó Carlos Morales en el centro de Tuxtla, pues se apostaron en este puente para rescatar a esta persona. Qué bueno, la verdad, que lograron rescatar a esta persona junto con elementos policíacos, tanto estatales como municipales. Tuvieron que cerrar por un lapso el libramiento norte de la capital chiapaneca y lograron rescatar a esta persona que amenazaba con lanzarse. Creo que es muy importante aquí también referir que es muy necesario, ya se había dicho durante la pandemia e incluso antes de la pandemia, cuando estuvimos viviendo todo un fenómeno de homicidios, pues bueno, que era muy necesaria la atención de la salud mental en la capital chiapaneca, en todo como Chiapas, un tema de salud pública. Iba a comenzar justamente una campaña de salud mental cuando pues viene la pandemia. Sin embargo, este tipo de actos pues no se dan por cualquier cosa. Es un tema que implica la salud mental, y que creo que es muy necesario el tener que atenderlas, y para ello, por supuesto que la Secretaría de Salud tiene que hacer su parte. Por supuesto que sí. Creo que agotamos los puntos en el orden del día. Pasemos a la parte más emocionante de esta noche. ¿Cuál es la parte más emocionante? Felicitar a los cumpleaños. Oye, sí, mira, yo tengo a 2 a quienes les quiero mandar un fuerte abrazo. Estoy esperando amigo del alma, Carlos Arriaga, le mando un fuerte abrazo por su cumpleaños, amigo. Ya festejamos, pero seguramente vamos a volver a festejar. Claro, y a mi amiga del alma de toda la vida, que mira, la llevo aquí merito en el corazón, Malin Sinyolo, que además acaba de sacar unas fotografías que, ¿cómo de que no? Malinci, para ella, un fuerte abrazo. Y mira, con ella ya tengo comida agendada para mañana para irnos a festejar. Bueno, qué bueno que me dices para que yo sepa que seguramente te retrasas. Mali, querida, te mandamos un abrazo. Hoy cumpleaños también Rodrigo Ramón Aquino, a quien le mandamos un abrazo con mucho cariño, mi querido Rodrigo. Pues ya te felicité, pero ahora lo hacemos públicamente para que cuente. Ahí está Rodrigo, para él un fuerte abrazo. Mira, lo conocimos así. Digo, todavía sigue así. Sí, pero sin embargo, está así. De acá está así. Siempre, ¿no? Aventaba mis llamadas hace tiempo. Un abrazo. Pero bueno, la amistad se conserva, mi querido Rodrigo. Felicito también a Leti Tobilla. ¿Te acuerdas de Leti? Maquillista del Canal 10. ¿Cómo claro, no? Sí, por supuesto. Te mando un abrazo, amiga querida, hasta Copoyork. Un abrazo. Bueno, ya nos vamos. Ya nos vamos, ahora sí. Se acaba la tanda de felicitaciones. Gracias porque nos acompañó hoy en Alerta Chiapas, en resumen que realiza Blanca Guzmán, dirige Gustavo Caballero, Samuel Revueltas y yo. Aquí los vemos mañana. Alerta Chiapas crece y se innova por ti. La Comisión de Justicia del Congreso del Estado dio por primera vez. La Fuerza Policial de Chiapas reconoció la existencia. Nos encontramos en la 9ª Sur, entre 8ª y 9ª Poniente, y hace unos momentos un motorrepartidor de la empresa Mandaditos fue impactado por... Sé parte de nuestra comunidad. Infórmate en tiempo real y haz que tu voz cuente.